Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es 4 de marzo de 2026 Exacto. y estoy seguro de que es una fecha excelente para sentarnos a cuestionar, absolutamente todo lo que damos por sentado sobre cómo estructuramos el pensamiento humano. Desde luego que sí. Estoy encantada de estar aquí para este tema. Porque, a nivel social y cultural existe esta asunción, casi dogmática, te diría, de que la lógica es una cuestión inamovible, de blanco-negro, Ujú, de verdadero o falso. ujú. Una dicotomía perfecta y cristalina, ¿no? Eso es. Pero la gran pregunta que nos reúne hoy, en este análisis, es ¿qué ocurre cuando la realidad presenta grises? O sea, ¿qué pasa cuando el mundo real nos lanza contradicciones que son irreconciliables o información que simplemente está incompleta? Pues esa es precisamente la brecha por la que vamos a adentrarnos hoy. Porque la realidad, por mucho que nos pese a veces, rara vez se comporta como una hoja de cálculo perfecta. Ya. Las herramientas formales que utilizamos para interpretarla han tenido que evolucionar drásticamente para no quedarse completamente obsoletas frente a la inmensa complejidad del mundo natural y sobre todo del mundo tecnológico actual. Así es. Y la misión de esta inmersión profunda es explorar con todo detalle este fascinante panorama de las lógicas no clásicas. Que es amplísimo, fíjate. Totalmente. Y para lograrlo hemos analizado una pila de fuentes verdaderamente monumental. Para quienes nos escuchan, tenemos sobre la mesa textos que van desde los fundamentos de Frege y el famosísimo teorema de Church, Textos fundacionales, claro. ¿sí? Pasando por tratados muy rigurosos de autores como Carlos Iborra y Lorenzo Peña, y llegando hasta reflexiones filosóficas de Karl Popper e incluso tratados modernísimos sobre inteligencia artificial. Una mezcla explosiva. Literalmente. El objetivo es desglosar cómo la dictadura del uno y el cero ha sido desafiada históricamente por lógicas rebeldes, lógicas que hoy permiten programar el software más crítico o entrenar a la IA. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Venga, vamos allá. Para entender una rebelión, primero hay que entender contra qué se rebela. Así que, ¿qué es exactamente esa lógica clásica y cuáles son sus reglas del juego inquebrantables? Bueno, es el punto de partida fundamental. Para definir ese monolito al que llamamos lógica clásica, podemos recurrir al trabajo del lógico español Alfredo de Año. Ajá. Lo explica de una forma muy visual en los textos que estamos manejando. De Onio establecía que la lógica clásica se sostiene sobre 4 pilares absolutos. El primer pilar es que es una lógica apofántica. A ver, detengámonos ahí un segundo para traducir ese término porque suena a griego antiguo, ¿eh? Es que literalmente lo es. Que sea apofántica significa que sus proposiciones, y solo sus proposiciones, pueden tener un valor de verdad. Vale. Es decir, este sistema excluye por completo las preguntas, las exclamaciones o los mandatos. Si alguien dice, cierra la puerta, a la lógica clásica no le importa nada. Claro, porque no puedes decir si esa frase es verdadera o falsa. Exacto. Solo admite afirmaciones cerradas, como la puerta está cerrada. Entendido. Primer pilar, solo afirmaciones que puedan ser juzgadas. ¿Cuál es el segundo? El segundo pilar es que es bivalente. Y este es quizás el más famoso de todos. Tercer estado, no hay un quizás, no hay una medias. Cero ambigüedad. Cero. Lo cual nos lleva al tercer pilar, que está muy relacionado. Nos dice que es asertórica. Esto implica que el sistema no admite grados ni matices de posibilidad o de necesidad. O sea que no puedes decir, igual llueve mañana. Exactamente. En la lógica clásica, la afirmación simplemente es o no es. Y finalmente, el cuarto pilar dicta que es extensional. Ese término sí que requiere que lo desempaquetemos con cuidado. ¿Qué significa que sea extensional en la práctica? Pues significa que el valor de verdad de una proposición compleja depende única y exclusivamente de sus partes constituyentes, como una pura mecánica funcional. A ver, dame un ejemplo para visualizarlo. Imagina que unimos dos frases verdaderas con la conjunción y. Por ejemplo, el cielo es azul y 2 más 2 son 4. Vale, las dos son verdad. A la lógica clásica no le importa en absoluto que el color del cielo no tenga ninguna relación conceptual con las matemáticas. Como ambas partes son verdaderas de forma aislada, la conjunción total es verdadera. Ignora por completo el contexto. Por completo. Opera solo con los valores finales. Es como una máquina ciega. Es maravilloso ver la simplicidad casi robótica de ese sistema. Se rige por leyes que parecen sagradas. El principio de identidad, el principio de no contradicción y el famosísimo tercio excluso, que es lo que decíamos antes.
o blanco o negro. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia de la ciencia, es muy fácil entender por qué este sistema generó un optimismo enorme a principios del siglo XX. Había mucha fe en las matemáticas formales en esa época. Muchísima. Ese optimismo culminó en el famoso programa de Hilbert, que pretendía formalizar toda la matemática sobre estas bases. La lógica proposicional de Frege trataba las frases como bloques, y luego la de primer orden permitía hablar sobre el infinito. Todo parecía encajar como un reloj suizo. Un reloj de verdades eternas, sí. Pero claro, el reloj suizo tiene un problema gravísimo. Y es que el mundo real no funciona con engranajes perfectos. Y nuestras fuentes apuntan a que cuando este sistema choca contra una contradicción, todo se desmorona de una forma espectacular. Sí, es un desastre absoluto. Se menciona un concepto fascinante, el principio de explosión. ¿Por qué ocurre esto exactamente? El principio de explosión, o la regla de Cornubia, es el gran talón de Aquiles de la lógica clásica. Básicamente establece que si introduces una sola contradicción en el sistema entero colapsa. ¿Una sola? Una sola. Si afirmas A y no A al mismo tiempo, a partir de ahí, usando las propias reglas clásicas, puedes deducir absolutamente cualquier cosa. El sistema se vuelve trivial. O sea, si yo acepto que llueve y no llueve, matemáticamente te podría demostrar que la luna está hecha de queso. Exactamente. Podrías demostrar cualquier locura. ¡Qué barbaridad! Una sola gota de contradicción envenena todo el océano deductivo. Así es. Y subrayar esta extrema fragilidad es vital para entender lo que viene después. Esta rigidez hace inviable manejar el caos de la información humana. Fíjate que incluso Aristóteles, el padre de la lógica, ya exploraba conceptos no clásicos al analizar contingencias futuras. Sospechaba que el corsé le quedaba pequeño. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque cabría esperar que la primera gran rebelión contra este monolito clásico viniera de, no sé, la filosofía o las ciencias sociales. Pero no. No que va. Vino de las matemáticas más duras. Vino del intuicionismo o constructivismo, con gigantes como Brouwer y Heiting a principios del siglo XX. Y apuntaron directamente a la línea de flotación, rechazando el tercio excluso. Fíjate que el intuicionismo cambia radicalmente las reglas de lo que significa demostrar algo. Se apoyan en lo que las fuentes llaman la interpretación B/K, por Brouwer, Heiting y Kolmogorov. Ya. En la lógica clásica, para demostrar algo hay un atajo muy cómodo, la reducción al absurdo. O sea, el típico truco de asumo lo contrario de lo que quiero probar, veo que eso es una locura imposible, y por descarte concluyo que mi afirmación es la verdadera. Precisamente. Pues los intuicionistas dicen que eso es hacer trampa. Trampa. Sí. Para ellos la verdad no existe por defecto en el universo esperando a ser descubierta por eliminación. La verdad hay que construirla paso a paso. Ya veo. Si afirmas que existe un número con ciertas propiedades, tienes que dar el método exacto para construirlo. Si no puedes construir la prueba ni probar su negación, esa proposición se queda en un limbo, sin decidir. A primera vista, siendo francos, esto suena a un purismo casi masoquista, un capricho para complicarse la vida. Si la lógica clásica te da un atajo rápido, ¿para qué torturarse? Entiendo que lo parezca. Pero la lectura de las fuentes nos da una bofetada de realidad tremenda. Porque resulta que hoy en día, en el mundo de la informática y la verificación formal de software, este intuicionismo es el rey. Es una de las transiciones de la teoría a la práctica más fascinantes de la historia de la ciencia. A ver, explícanos esa conexión, porque es alucinante. ¿Cómo que una prueba matemática es un programa informático? Pensemos en lo que pide el intuicionismo. No me digas que algo existe, dame las instrucciones para construirlo. Y en informática, esas instrucciones son el algoritmo. Claro, el código puro y duro. Eso es. Si usas lógica clásica, sabrías que una solución existe, pero no tendrías ni idea de cómo programarla. En cambio, si demuestras algo bajo el intuicionismo, la propia estructura de la demostración es la receta. Al resolver el teorema, has escrito el algoritmo. Madre mía. O sea, han convertido una rabieta filosófica en la tecnología que asegura que el software de un avión comercial no falle en pleno vuelo. ¡Qué pasada! Es tecnología vital nacida de negarse a aceptar el blanco y el negro. Brutal. Pero bueno, el intuicionismo ataca el método de prueba. Si seguimos avanzando, dejamos el mundo digital del software y entramos en el terreno físico, en las lógicas para navegar el gris de la naturaleza.
la lógica difusa y la lógica paraconsistente. Temas importantísimos hoy en día. Hablemos primero de la lógica difusa, o fuzzy logic. Aquí la bivalencia se evapora, y lidiamos con conceptos del lenguaje natural. Palabras como alto, caliente o el clásico vaso medio lleno. Y este es un punto donde las fuentes son muy rigurosas porque plantea una confusión muy común. Es crucial no confundir la lógica difusa con la probabilidad. Operan en dimensiones completamente distintas. Eso es clave, claro, porque alguien podría decir, si el sistema dice que hay un 0,5 de valor de verdad, es que hay un 50% de probabilidades de que sea cierto, ¿no? Y ese es exactamente el error. Ojo con esto. La probabilidad mide la incertidumbre sobre si un evento va a ocurrir. Mide nuestra ignorancia sobre el futuro, como lanzar una moneda. Ajá. Pero la lógica difusa no trata sobre incertidumbre. Mide el grado en el que una proposición es verdadera en el presente. Es gradualidad semántica. Un vaso con agua por la mitad no tiene un 50% de probabilidad de estar lleno mañana. Está lleno, ahora mismo, en un grado del 50%. Es un hecho medible en el presente. Exacto. Los operadores lógicos se redefinen con ecuaciones complejas para actuar sobre rangos continuos del 0 al 1, en lugar de saltar de golpe. Y esto cambia la forma en que interactuamos con las máquinas. Piensa en el climatizador de un coche. Si usara lógica clásica, el sensor solo diría hace frío o hace calor. El aire estaría encendiéndose al máximo y apagándose de golpe todo el rato. Volviendo locos a los pasajeros, sí. En cambio, la lógica difusa permite que el sensor diga hace calor en un grado de 0,7 y el ventilador ajusta su velocidad suavemente. Abandonamos la rigidez para abrazar la realidad. Pero hay un desafío aún mayor que lidiar con los grises, y es lidiar con las colisiones frontales de información. Ahí entra la lógica paraconsistente. Recordamos que la clásica colapsaba por el principio de explosión ante una contradicción. Exacto. Pues pioneros como Lukasiewicz y Vasiliev decidieron plantarle cara a ese colapso. Espera, frena ahí. ¿Me estás diciendo que lograron construir un sistema que permite que una afirmación y su contraria coexistan sin que el universo explote? Suena a locura. Lo evitas construyendo cortafuegos estructurales. La paraconsistencia no acepta las contradicciones porque le gusten, sino que ofrece tolerancia a fallos. Aísla el problema. Eso es. Si el sistema tiene la afirmación P y también no P, confina ese conflicto en una cuarentena. Modifica las reglas para que el error no se propague como un virus. Así, el resto del sistema sigue operando. Y la relevancia de esto hoy con la inteligencia artificial es espectacular. Al entrenar un modelo masivo con todo Internet, es inevitable que ingiera contradicciones. Habrá webs afirmando un hecho y otras negándolo. Y si esa IA operara bajo la lógica clásica, al leer el primer foro contradictorio, sufriría el principio de explosión y empezaría a deducir que los cerdos vuelan. Soltería galimatías sin sentido. La paraconsistencia salva a la IA de la locura aislando el ruido humano. Refleja magistralmente cómo estas lógicas han pasado de ser pasatiempos filosóficos a infraestructuras necesarias. Totalmente. Y el material nos empuja todavía más lejos, hacia la lógica de la relevancia y la lógica neutrosófica. Empezando por la relevancia, autores como Anderson y Belknap criticaron la implicación material clásica. La implicación de si ocurre A, entonces B. El problema es que la clásica valida implicaciones sin sentido. Una premisa falsa implica que cualquier conclusión sea válida. O sea, yo puedo decir, si la luna está hecha de queso, la capital de Francia es París. Y como lo del queso es falso, la clásica dice que el bloque es correcto. Un absurdo para cualquier cerebro humano. Claro, porque el queso espacial no tiene nada que ver con París. Ese es el núcleo de la protesta relevantista. Exigen que exista una conexión genuina de significado entre premisa y conclusión. La premisa tiene que ser relevante. Y luego tenemos la lógica neutrosófica, que es una provocación descarada. Toma el verdadero y el falso, la T y la F, y añade la indeterminación, la I, como un valor real. Y su brillantez es cómo se enfrenta a paradojas letales, como la del mentiroso. Esta frase es falsa. El cortocircuito clásico. Si es verdad, es falsa, y si es falsa, es verdad. Bucle infinito. La clásica levanta las manos, pero la neutrosofía lo abraza. Otorga a esa paradoja grados de verdad, falsedad e indeterminación simultáneos. ¿Le pone una etiqueta de paradoja y sigue calculando? Y así engloba a todas las demás lógicas bajo un mismo paraguas.
Entonces, llegados a este punto, si recapitulamos, parece que tenemos una caja de herramientas inmensa. Clásica para mates, intuicionista para software, difusa para sensores, paraconsistente para la IA y neutrosófica para paradojas. Parece un caos de islas aisladas. ¿Existe algún puente entre ellas? ¿Lo hay? La investigación ha demostrado que no es un caos. Las fuentes introducen la teoría de categorías y la lógica sintáctica categórica unificadora, la LSCU. Ajá. Modificar reglas como el tercio excluso no destruye el rigor, cambia la arquitectura topológica. La LSCU es un mapa maestro que conecta los teoremas de todas estas lógicas. Un traductor universal. O sea, cambia la forma del edificio, pero los cimientos aguantan. Transforma ese archipiélago en un continente conectado por autopistas. Esa imagen es buenísima. Pensando en el mundo cotidiano, es evidente que en nuestra cuenta bancaria queremos la tiranía de la lógica clásica. No queremos que el banco asuma que tenemos 1.000 euros en un 60%. Ni que acepte un cargo contradictorio. Ahí reina el 1 y el 0. Pero si diseñamos el piloto automático de un avión en una tormenta, con sensores fallando, la lógica bivalente lo estrellaría. Necesita la fluidez difusa y paraconsistente. Leibniz soñaba con un único rascacielos lógico perfecto, pero hoy vemos que el intelecto humano ha construido una vasta metrópolis con distintos barrios para distintas facetas de la realidad. Es el motor deductivo detrás de la ciencia moderna. Un viaje absolutamente fascinante a las profundidades de cómo procesamos la información. Queda claro que desmitificar la lógica clásica es esencial para comprender nuestro entorno. Y para cerrar, las fuentes nos dejan una última reflexión profunda que sacude nuestra obsesión por las certezas absolutas. Efectivamente, el teorema de Church demuestra de forma irrefutable que no existe ni existirá jamás un algoritmo universal que decida en un tiempo finito si cualquier fórmula es verdad. O sea, ninguna máquina nos puede garantizar la verdad absoluta. Ni siquiera dentro de la máxima precisión matemática. Y esto nos deja un pensamiento muy provocador. Si la propia ciencia ha demostrado que es imposible obtener una certeza absoluta libre de fisuras, ¿qué nos dice eso sobre nuestra insistencia en exigir verdades de blanco y negro en un mundo que es intrínsecamente difuso y paraconsistente? Una pregunta magistral y un verdadero baño de humildad intelectual. Queda la invitación a desconfiar de los absolutos fáciles y abrazar la complejidad del mundo. Hasta el próximo análisis a fondo.